Los creepypastas, historias cortas o largas de terror conocidas actualmente, ya que es toda una comunidad estando en redes como Facebook y especialmente YouTube, son aquellos relatos que son falsos, sirviendo para entretenernos y querernos asustar. Cada uno con sus magníficos personajes e historias, así que, aquí te traigo un top de 5 personajes de los creepypastas. El top no está ordenado del mejor al peor, y del peor al mejor tampoco. Sin más que decir, comencemos. Ben Drowned. Este creepypasta se trata de un chico adolescente que sufría de bullying por sus compañeros de escuela y le gustaba jugar Zelda en su Nintendo 64. Un día los bullies llegaron a un nivel entre comillas peor, algo que un maníaco haría. Un loco, en pocas palabras. ¿Adivinaste? ¿Verdad? Pues en pocas palabras a Ben lo ahogaron hasta la muerte en un lago. Ben jurando venganza. Tiempo después la madre de Ben le dio el Zelda Majora's Mask a Jack, mejor amigo de Ben. Él empezó el juego desde donde Ben lo dejó y estuvo en la parte del Skull Kid donde vio la estatua de Link y esta lo estaba siguiendo. Al principio él pensó que era un glitch ya que la versión del juego era una beta, pero después siguieron apareciendo cosas extrañas y luego su personaje empezó a ahogarse enfrente de él mismo. Él se asustó y quiso apagar la tele, pero cada vez que lo intentaba aparecía un mensaje en su pantalla que decía "You shouldn't have done that", que la traducción sería "no debiste hacer eso". Luego la estatua de Link empezó a sonreír y el sonido de la risa de Skull Kid inundó la habitación. Al día siguiente lo encontraron muerto, se ahorcó por su propia mano, y en la próxima semana a los otros integrantes de la banda de bullies le siguieron. No sé si considerar a Batman un creepypasta ya que este claramente no lo es, pero tiene un gran potencial para serlo y por eso queda en el top 4. A continuación su historia. No voy a poner ningún video sujeto a la historia de Batman porque... se preguntarán por si no lo sabían, Batman también pertenece a un género que es el entre comillas gore. Pueden encontrar los vídeos solamente buscando en YouTube Batman. Imágenes estarán censuradas para evitar lloriqueos de YouTube. Sin más molestias, aquí va la historia. Batman, un ser algo extraño con forma humana que esconde su rostro con una bolsa. Este ser tiene el don de un maníaco, ya que con tus tripas hasta un adorno de Navidad puede hacer. Ni siquiera una banda completa pudo con el Batman. Tiene una fuerza increíble y esto se demuestra en sus filmes que están presentes en YouTube. Con solo un golpe Batman te puede atravesar. Su don para asesinar es muy bueno. La única forma de vencerlo es matarlo o simplemente quitándole la bolsa de su cabeza. Por alguna razón cuando le quitas la bolsa de la cabeza se va corriendo. Jane vigilaba a Jeff de vez en cuando por la ventana. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o el bocadillo del desayuno, a cambio de que no se ganaran una paliza. Luego miró unos segundos más tarde y vio como Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma: "Quédate sentada, no seas estúpida". Entonces vio como Jeff se abalanzó contra Randy, luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff, parecía que se estaba divirtiendo demasiado, y al ver la cara de Liu, Jane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía, y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela, le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de allí, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido, y a partir de ahí la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolitas, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación Randy se abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas, y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces Jane decidió llamar a la policía.
Luego escuchó unos disparos, y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escuchó gritos, entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada, entonces Jane se desmayó. Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital, entonces le dijo la enfermera que ya se podía ir a su casa, pero Jane quiso preguntar cómo se encontraba Jeff, y la enfermera le dijo que no podía dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia. A lo que ella respondió con voz temblorosa: él no es mi novio. Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff, que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo, le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días, y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy, y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto dentro de unos días soltarían a Liu. Días después los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff, y entonces apareció Liu y le avisó de que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. El pelo castaño claro de Jeff ahora de color negro y largo hasta los hombros, su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego vio como Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores, entonces Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido, y se desmayó. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa, se levantó de la cama con un vestido negro, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida, había una nota sobre la mesa que decía: ¿no vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas, entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano golpeando la ventana y sonriendo. Jane asustada cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa, fue a la puerta de la casa de Jeff, intentó girar el pomo de la puerta, pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso, entonces cerró los ojos y la abrió, pero tenía miedo de abrir los ojos, hasta que escuchó a alguien decir: «Lo has conseguido, me alegro amiga mía». Luego Jane echó un grito, y vio que sus ojos eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo, él había tallado una sonrisa en su cara, su ropa estaba llena de sangre y al ver eso Jane se desmayó. Cuando despertó, estaba en una mesa de comedor, su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia arriba vio a gente sentada alrededor de la mesa, se trataba de sus padres, los padres de Jeff, y sus amigos, todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho, trató de gritar, pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos, mira quién ha despertado finalmente, Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás suyo, acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: «Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe chillar, seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos, pero no te preocupes que pronto haré que luzcas bella también». «¿Qué me dices?». Entonces le cortó la mordaza con el cuchillo, Jane se la escupió y le miró fijamente a los ojos y le susurró: «Vete a la mierda». Entonces Jeff le dijo: «Me pareces más divertida de lo que pensaba, los amigos se hacen favores entre ellos, ¿no? Bueno pues te voy a hacer un favor». Jeff salió, y mientras tanto Jane se puso a llorar por sus padres y amigos que hace apenas unas horas estaban vivos, luego Jeff regresó. «No llores», dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina, entonces le vertió la lejía y la gasolina. «Tranquila, ya he llamado a los bomberos», le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: «Nos vemos mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo». Cuando Jane despertó estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos, luego vino una enfermera y le dijo que lo sentía, pero su familia había muerto en el incendio, entonces Jane empezó a llorar, y la enfermera le dijo que no llorara o si no su cuerpo no iba a poder respirar, minutos después se quedó dormida. Al volver a despertar, vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores, entonces la enfermera le dijo que la durmieron durante 2 semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse. «Dame un espejo», dijo Jane. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror, al ver su horrible y quemado rostro, luego llegó un paquete del mismo destinatario que el de las flores, la enfermera salió un momento de la habitación.
Jane se dispuso a ver el interior del paquete. Había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa femenina pintada de negro, con un encaje negro que podía cubrirle los ojos, y una peluca de color negro con hermosos rizos. Junto con todas estas cosas había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Junto a la máscara también había una nota. Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas, y te dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo. Luego de leer esto, salió del hospital, se puso la peluca y se fue al cementerio, vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez, luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone, va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. La imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la de Jeff: no te vayas a dormir, para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe hizo un anuncio de que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por Estados Unidos. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, el que también se había alistado allí, ya que su pueblo fue atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien, hasta se llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Jack y Louis estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero, al final resultó que el lado enemigo se movió antes que ellos. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Mientras, en el hospital, Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Louis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien nació en Estados Unidos, se trasladó a Noruega, y fue a ayudar a los soldados heridos de enfermera. Pero un día después de esto, la enfermera no pudo salvarle la vida. Louis agarró la mano de Jack, pero unos minutos después la soltó, y dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta el punto de que le empezó a sangrar. Luego los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Jack se quedó durmiendo en esa habitación durante unos 3 días. Al día siguiente el médico le leyó un telegrama de Betsy, indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack fue allí y encontró el lugar donde fue sepultado Louis. Jack se despidió, luego volvió a su hogar, en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Entonces ella dijo que Marcos, el hermano de Jack, quien trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Jack quiso llorar por la pérdida de su hermano, pero sin siquiera pensar en eso. Una semana más tarde, lamentó la pérdida de su madre, que se dice que probablemente murió por esa gran tristeza. Jack se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Louis, Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y tratara de hacerle daño a él o a su madre, pero ya ella se había ido, solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca, y apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. K-Pops Ghost 9 Reveal Ream Collapse Fave Place Toeatin Layeles Jack Contribuyente en Rabbits Yakuake. Acerca de mi clasificación, lo que me gusta de ella es su estilo propio, forma de vestir, historia, forma de pensar y su máscara. Arma que mayormente usa un cuchillo y un bisturí. Historia: Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local.
Un día, su jefe hizo un anuncio de que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por Estados Unidos. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, el que también se había alistado allí, ya que su pueblo fue atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien, hasta se llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Jack y Louis estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero, al final resultó que el lado enemigo se movió antes que ellos. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Mientras, en el hospital, Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Louis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien nació en Estados Unidos, se trasladó a Noruega, y fue a ayudar a los soldados heridos de enfermera. Pero un día después de esto, la enfermera no pudo salvarle la vida. Louis agarró la mano de Jack, pero unos minutos después la soltó, y dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta el punto de que le empezó a sangrar. Luego los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Jack se quedó durmiendo en esa habitación durante unos 3 días. Al día siguiente el médico le leyó un telegrama de Betsy, indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack fue allí y encontró el lugar donde fue sepultado Louis. Jack se despidió, luego volvió a su hogar, en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Entonces ella dijo que Marcos, el hermano de Jack, quien trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Jack quiso llorar por la pérdida de su hermano, pero sin siquiera pensar en eso una semana más tarde lamentó la pérdida de su madre, que se dice que probablemente murió por esa gran tristeza. Jack se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Louis, Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y tratara de hacerle daño a él o a su madre, pero ya ella se había ido, solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca, y apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó al suelo, pero para su sorpresa, seguía vivo. El destello repentino de los disparos le habían provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que al recordar la Segunda Guerra Mundial, los soldados y lo demás, le hizo perder la cabeza. Desde ese día aquel fantasma sin voz ni ojos ronda por ahí, perdido en pensamientos de odio, de tristeza por falta de amor de aquella madre que tanto lo consolaba, aquel amigo que hizo sentir algo más por ese mundo, y el destello de conocer sobre la muerte de su hermano. Aquel fantasma juega ahora con su arma en mano, sin rencor, solo muerte. Hace mucho tiempo había una mujer que trabajaba en una agencia de publicidad. Llevaba 15 años de matrimonio con su marido, las cosas iban bien hasta que un día todo cambió. Sin decir mucho el marido llamó a un psicólogo, que también era consejero matrimonial. No sabía qué hacer, debido a que el problema que sufría su esposa era muy extraño. Cuando conversaron telefónicamente la charla transcurrió así. Hace mucho tiempo, esta mujer que trabajaba haciendo anuncios publicitarios para páginas web, a principios de 1997 recibió una imagen por correo electrónico. La imagen se llamaba Smiledoc JPG. Cuando la mujer abrió esta imagen y la vio, su vida cambió para siempre, pero ella no se dio cuenta inmediatamente, se fue dando cuenta al pasar el tiempo, a partir de ese hecho. La imagen le pareció pavorosa, era un perro con una sonrisa imposible para un can, una expresión muy humana. Eso fue todo lo que ella captó en ese momento.
Esa noche soñó con el perro, pero esto no fue mucho, porque más tarde empezó a verlo lúcidamente, pensó que era solo un juego malo de parte de la imaginación, pero luego empezó a sufrir ataques muy agudos de estrés, ataques de ansiedad terribles que más tarde se transformaron en epilepsia. Esta mujer supo que el perro de la foto tuvo algo que ver porque no podía sacárselo de la cabeza, como algo en lo que no podemos dejar de pensar, el perro siempre estaba en su cabeza. El problema es que además del ataque de epilepsia comenzó a sentir insomnio, que es una enfermedad por la cual no puedes dormir, no podía dormir más. El matrimonio se estaba cayendo a pedazos a medida que pasaba el tiempo, ahí es cuando el consejero matrimonial entra en acción. El problema es que cuando viaja a ver a esta mujer, de quien siente una curiosidad muy peculiar, se llevó una gran decepción, porque la mujer tuvo un ataque de pánico y no abrió la puerta, se encerró en su cuarto, y la conversación entre este psicólogo y la mujer tuvo que transcurrir por medio de la puerta. No pudo convencerla para que salga de la habitación, no pudo hablar con ella cara a cara, por lo que lo único que pudo aconsejarle al marido fue que llamara al 911, que la internaran inmediatamente y que le den ayuda psiquiátrica. La curiosidad del psiquiatra fue tal, que al llegar a su casa se puso a buscar la imagen en internet, no la conseguí, pero se dio cuenta de algo pavoroso, en aquel entonces ya era el año 1998. Más de 400 personas habían visto Smiledoc JPG, con resultados nefastos. Ese mismo historial que él había fabricado basados en los testimonios del marido se repetían, ataques de ansiedad, insomnio, estrés agudo, que se transformaban en cosas peores, incluso, algunos habían muerto, quizás de causas naturales, pero nadie puede negar que la imagen quitó muchos años de vida a la gente que desgraciadamente pudo verla en su formato original. El psicólogo envió correos electrónicos al marido de esta mujer, diciéndole que necesitaba hablar con ella urgentemente, pero pasaron las semanas y la mujer no quería hablar de esto, lo único que recibía era correos constantemente del psicólogo diciéndole al marido que, o las cosas estaban igual o estaban empeorando, pero ni la mujer ni el marido contestaban. Al psicólogo le parecía completamente injusto, pero no podía hacer nada, y lo que era peor, a pesar de la información que había reunido buscando por todo internet no le permitió hablar con otros testigos, lo único que sabía era que era una leyenda urbana, un fenómeno real de un perro en una foto. Cuando finalmente pudo poner los ojos sobre la imagen resultó que no era la original, es la que hoy en día circula, dicen que es la misma imagen que la original, pero guardada en otro formato. Finalmente, cuando ya casi se había olvidado de esto para seguir con su vida, recibió un correo electrónico de aquella mujer que no había podido hablar con él, diciéndole lo siguiente: Doctor, discúlpeme, le quiero pedir perdón primero por haberle hecho perder el tiempo y segundo por recibirlo de manera tan grosera, sé que mi marido supo tratarlo mejor que yo, le pido perdón y le cuento mi historia. Yo recibí esta imagen una noche y desde entonces mi vida cambió para mal, no puedo dejar de verlo, y lo que es peor, resulta ser que sueño con el perro, y sueño que el perro me habla, pero por favor no me pregunte lo que me dice porque no quiero volver a decirlo nunca más, a pesar de que no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo guardé la imagen original en un disquete, perdóneme, era el año 1997, sigo teniendo el disquete, no sé si se ha dañado pero sigue. El doctor respondió a este correo electrónico pero la mujer no le contestó, era un simple correo de disculpas. Pero lo peor de esto es que meses después, cuando ya era el año 2005, en paralelismo con el día que había recibido este correo electrónico de disculpas, resulta ser que se enteró por medio de un correo electrónico del marido de la mujer que ella se había suicidado, que ella había tomado su propia vida. Después de estarse tanto tiempo comunicándose con el marido y, finalmente haber logrado comunicarse con la mujer, pocos meses después de haber recibido la carta de disculpas de la mujer, ella se suicidara le hizo pensar que todo era una broma de mal gusto, pero no lo era, en el periódico había aparecido que una mujer se había suicidado, y era esa mujer. El psicólogo estaba dispuesto a volver a ver este caso, a volver a investigar, incluso, buscar la imagen original en la casa del marido, pero recibió un correo electrónico, una carpeta que él nunca había visto en su vida, y tenía una imagen y se llamaba Smiledoc JPG, al psicólogo le dio mucho miedo, porque no era el marido de la mujer el que se lo había enviado, cuando finalmente abrió la imagen se dio cuenta de que era mucho peor que la anterior. El psicólogo nunca más volvió a ver este caso. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo, gracias.